Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 20 de septiembre del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar si descarga la aplicación Actualidad Media Group en su teléfono celular. Usted puede descargar esa aplicación de manera gratuita en su teléfono celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, pues nos podrá ver. Y aquí recibo el saludo desde Nirgua, de Carlos Arteaga. Desde El Salvador nos saluda Douglas Isturiz. Xavier Míguez está en Barcelona, España. José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Itziar de Achurra, hola, Itziar. Tenemos acá Alfredo Eduardo González Pedrique. Con Marianela nos saluda desde Toronto, en Canadá. Saeda Bona en Kissimmee. Hugo Boscán, doblemente zuliano por el apellido, nos saluda desde Játiva, en España. Silvia Ascanio, un abrazo XXL, extra large, desde Houston, gracias por eso. Saeda Bon, también, Saeda Bon ya lo mencioné en Kissimmee. Doña María Alicia Sifontes, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la bienvenida. Victoria Ambrosino desde el Estado de México, obviamente en México. José de Villa y su abrazo estrangulante en Maracaibo. Mimoni Ani Amran en Bogotá. Gisela Rey en Georgia. Juan Acuña, nuestro amigo el camionero, hoy lejos, está por Denver, en Colorado. Niroski de Los Ángeles Ávila, en Montevideo. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Edgar Bravo en Madrid. Nuestra querida Chere Ramos Graterol, muy feliz viernes para ti también. Arturo Rofrano nos saluda desde Stratford, Connecticut. Aquí una señora, Maricela Arzola, dice: si esta emisora es venezolana, no entiendo por qué nunca ponen música venezolana. En primer lugar, la emisora no es venezolana. Y en segundo lugar, no es de música venezolana. Aunque acá en el programa, que no es un programa musical, por ejemplo, ayer sonó el Alma Llanera con el Orfeón Universitario, por decirle un ejemplo, ¿no? En fin, Aiza Guevara, Juanita Cachacote desde Guanta, Estado Anzoátegui. Ángel Chirinos en Braselton, Buridán Emilio Páez Prado en Turmero, Estado Aragua. En fin, gracias a todos pues por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, aquí en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. En Madrid, en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Feliz viernes para todos. Gracias. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz viernes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Eustaquio de Roma, San Andrés Kim Taegón, Pablo Chon Hassan y compañeros, San Dorimedonte y los santos mártires Hipacio y Asiano, obispos, y Andrés, presbítero. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna está menguando en Tauro, luna
de estabilidad, prosperidad, luna de lentitud, llenura y abundancia. Buena para iniciar una dieta para engordar, buena para cortarse el cabello para que crezca sano y abundante, buena para sembrar y podar plantas. Esa luna en Tauro va a estar allá arriba hasta el domingo, cuando a las 6:24 de la mañana entrará menguante en Géminis. Y muy importante, el domingo a las 8:44 de la mañana el Sol entrará en Libra. A partir de las 8:44 de la mañana del domingo 22 ya tendremos pues el Sol en Libra. Por el día de hoy, luna menguante en Tauro, Sol en Virgo, este viernes 20 de septiembre del año 2024. Hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario. También es el Día Internacional de la Libertad. Esto es para conmemorar la brecha de la Porta Pia en Roma, un hecho significativo, mediante el cual las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las fuerzas del Vaticano, aliadas entonces al Imperio francés. Con la celebración de esta efeméride se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento en los pensamientos, opiniones y creencias de las personas como base de la sociedad moderna. Es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Crecimiento Infantil, o buena oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y las soluciones en el campo del crecimiento infantil. Y hoy es el Día Mundial de la Paella. Si usted está en Valencia, en la Comunidad Valenciana o en sus alrededores, disfrute de la paella. Y si no, pues en todas partes, si algún plato se ha hecho universal, es evidentemente el de la paella. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con el periodista venezolano Eugenio Martínez, a propósito de la situación de Mora, el largo mono que le debe al país el Consejo Nacional Electoral, que todavía no publica la Gaceta Electoral. En Bogotá vamos a conversar con el periodista Alejandro Hernández, quien ha llevado muy minuciosamente la cronología de la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela hasta el presente. Vamos a repasar esa cronología porque al hacerlo tendremos idea bastante clara de si hubo o no hubo acoso, si hubo o no hubo extorsión. En realidad es la cronología de una emboscada. A nuestro entender, eso fue lo que le tendieron los hermanos Rodríguez, el régimen chavista, a Edmundo González Urrutia. Aquí luego vamos a conversar, no tengo el sitio desde donde va a conversar el amigo Osvaldo Agudelo, quien es especialista, analista en los casos del Medio Oriente. Vamos a abordar la crisis, el nuevo giro que tiene la crisis luego de la operación de Israel contra cuadros importantes de Hezbollah en el Líbano, la guerra ahora hacia el Líbano. Hoy viene nuestra querida María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración, y podrás hacerle todas las preguntas que tengas a bien. Anota ya de una vez el teléfono aquí en el estudio, 305-344-1071, 305-344-1071 para que formules tus preguntas sobre el tema de inmigración. En Tucupita, estado del Tamacuro, vamos a conversar con el periodista indígena Amador Medina. IPIS, Instituto Prensa y Sociedad, presenta un relato interactivo llamado Delta, Desierto y Resistencia, donde se muestra la historia de Tane Tanae, un medio de comunicación digital que opera en Tucupita. El portal se ha erigido como un oasis en medio del desierto informativo en la región. Esto es interesante. Y por supuesto vamos a conversar luego con Mari Montes. Para los fanáticos de los Marlins de Miami, lo que ocurrió ayer en el Loan Depot Park fue una tragedia. Pero para los aficionados al béisbol a secas, lo que ocurrió ayer fue una noche histórica de gloria. Lo que ha hecho ese muchacho Shohei Ohtani no tiene nombre. Yo creo que ya es el
jugador más completo que ha pasado por ese apasionante deporte. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy. Y el foro. ¿Qué son las adicciones comportamentales? Esas adicciones que tiene la gente que no dependen de ninguna droga en particular. Por ejemplo, el adicto al Internet o el que hace compras compulsivas, compra lo que sea, así no lo necesite, o sobre todo si no lo necesita. La ludopatía entra también en ese tipo de comportamientos. El sexo entra también en ese tipo de comportamientos. Vamos a hablar de esas adicciones comportamentales con dos psicólogas, Iraida Moreno Luna en Ciudad de México y Mariana González Velázquez en Santiago de Chile. Ese es el programa, pues, que te hemos preparado para el día de hoy, 20 de septiembre del 2024. El 20 de septiembre del año 622 de nuestra era, Mahoma Abu Bakr llega a Yatrib, la ciudad de Medina. Siguiendo en el mundo musulmán, el 20 de septiembre de 1187, Saladino comienza el sitio de Jerusalén. El 20 de septiembre de 1519, zarpa la expedición que comanda Fernando de Magallanes, pretendiendo la primera circunnavegación exitosa del mundo. Magallanes cruzó el estrecho que lleva su nombre al sur del continente americano, enfiló hacia el Pacífico, en lo que hoy en día son las Filipinas, fue asesinado, y la circunnavegación la terminó el español, el primer oficial a bordo, que era Juan Sebastián Elcano. El 20 de septiembre de 1596, Diego de Montemayor funda la ciudad de Monterrey, en México. El 20 de septiembre de 1920, en la India el Congreso permite la primera campaña de no colaboración de Mahatma Gandhi. 20 de septiembre de 1934, nace en la ciudad de Roma Sofía Villani Ciccolone, mejor conocida como Sofía Loren. Así es, la señora está cumpliendo hoy 90 años y se lo vamos a celebrar. 20 de septiembre de 1942, en Letichiv, Ucrania, comienza el Holocausto. 20 de septiembre de 1946, primera edición del Festival de Cannes. Hoy está cumpliendo años Maite Delgado, está espléndida, bellísima. Apenas 58 en el día de hoy. El 20 de septiembre de 1984 se da un atentado suicida contra la Embajada de Estados Unidos en Beirut, que deja un saldo de 20 muertos. Se le atribuyó a la yihad islámica. El 20 de septiembre de 1990, las dos Alemanias, la oriental y la occidental, ratifican la reunificación. El 20 de septiembre del 2001, en una sesión conjunta del Congreso, el presidente George W. Bush declara guerra contra el terrorismo. El 20 de septiembre del 2015, Game of Thrones rompe el récord de los premios Emmy con 12 estatuillas. Y el 20 de septiembre del 2017 entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, tratado al cual estamos todos aferrados, pues, con los dedos cruzados. El 20 de septiembre de 1948, en el Teatro Ziegfeld de Nueva York, se estrenó la opereta folclórica Magdalena, de Heitor Villa-Lobos. Magdalena, de Villa-Lobos, se presentó durante 88 funciones con mucho éxito. El 20 de septiembre de 1957 falleció a los 91 años el gran compositor finlandés Jean Sibelius. Finlandia, esa es su obra fundamental. El comienzo de Finlandia es extraordinario, con esos metales así gruesos, bajos. El 20 de septiembre de 1957, el mismo día en que fallecía Jean Sibelius, al otro lado del océano, Buddy Holly presentaba lo que sería su gran éxito, Peggy Sue. El editorial con César Miguel Rondón. Suscribo letra por letra este texto que en la red X ha publicado el joven politólogo venezolano Walter Molina. Escribe: el chavismo ha implementado un aparato de represión
que incluye torturas, desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos. Es una barbarie que no tiene parangón en América Latina desde hace muchas décadas. El informe que acaba de ser publicado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas es una prueba irrefutable de esta realidad. Según este documento, la tiranía ha perpetrado crímenes de lesa humanidad. Solo por mencionar una de tantas atrocidades, describe el secuestro y tortura de 158 niños y adolescentes desde el 29 de julio. A varias niñas se les ha sometido a encierros junto a hombres adultos y vejados sexualmente. Estas prácticas no son eventos aislados, sino que forman parte de una política sistemática de terror diseñada para desmovilizar, someter y destruir cualquier resistencia. Aunque, claro está, parte desde el básico y elemental odio que quienes ocupan por la fuerza el poder sienten contra los venezolanos. La revolución fue odio, no más. Y continúa Molina. Como no pudieron mediante un fraude colgarse la medalla de vencedores en una elección que perdieron 70-30, la tiranía chavista decidió mostrar cómo logró un crimen que titularon Tuntún, la creación de campos de concentración y la extorsión bajo amenaza a Edmundo González Urrutia, presidente electo del país. El chavismo, lejos de ser un proyecto político legítimo, es un sistema de terror basado en la coerción y la violencia. Es, reitero, la barbarie. El chavismo representa una amenaza sin precedentes para Latinoamérica. Es un régimen que basa su poder en el miedo, la violencia, la destrucción de las instituciones democráticas, las propias y las del resto de los países, y el terrorismo en todos sus sentidos. Sus crímenes documentados deben ser condenados sin ambigüedades. No es suficiente describir a estos criminales como un mal gobierno. Es una tiranía que ha superado cualquier límite moral, humano y ético y que ha convertido a Venezuela en un campo de tortura y represión. El texto continúa. Pero quiero detenerme un momento en lo que Walter Molina define como las prácticas sistemáticas de represión, la política sistemática de terror diseñada para desmovilizar, someter y destruir cualquier resistencia. La represión en Venezuela, ya lo ha dicho la Misión de Observación de Naciones Unidas, tiene una cadena de mando que comienza directamente en Nicolás Maduro. Pasa por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Toca ahora de manera directa a Diosdado Cabello, quien está al frente del Ministerio del Interior. Y de allí hacia abajo, por supuesto, entramos ya en el terreno militar, que encabeza Vladimir Padrino López y sigue con el general Hernández Lares del CEOFAN, su hermano al frente del SODI del Distrito Capital, el comandante de la Guardia Nacional, el director de la DGCIN y el general Hernández Lara de la Casa Militar. De estos militares, los últimos fueron sancionados recientemente por Estados Unidos. Y asumiendo que esas sanciones son un premio moral, vaya usted a saber qué entiende por moral el señor Maduro, les condecora. Mientras peor ser humano seas, más te va a querer Nicolás Maduro. Mientras más esbirro y criminal seas, más te va a apreciar Nicolás Maduro. Te va a condecorar, te dará participación en la corrupción, te dará prebendas múltiples. Lo que está en Venezuela no es un proyecto político, lo dice Walter Molina y es cierto. Pero yo iría más allá. Yo creo que nunca lo fue. Hugo Chávez, cuando prometía aquella revolución bolivariana que se llenaba la boca fanfarroneando como solo él sabía hacerlo, emulando a Fidel Castro, pretendía hacer una revolución disque para los pobres y quebró el país
empobreció al país cuando le llegaron las más ingentes, inmensas cantidades de dinero por los sobreprecios, las cantidades inmensas por el precio, los altos precios del petróleo. Venezuela es hoy peor luego de haber tenido las mayores ganancias posibles. Eso no es un proyecto de izquierda. Tampoco es de derecha, es un proyecto autoritario, personalista, egoísta, narcisista. Lo sembró Hugo Chávez y lo ha continuado de la peor manera posible, que es su especialidad, Nicolás Maduro y sus compinches, sus cómplices. Como alguien bien apuntó, cuando Jorge Rodríguez, en una escena que parecería escrita por Mario Puzo, dice: le doy 24 horas para que se retracte de que usted no firmó bajo coacción. Pues claro, esa es la coacción. ¿Qué más quería? Esto no puede durar mucho más, por el bien de todos. 9:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 20 de septiembre. Recuerden que más adelante en el programa vendrá María Trina Burgos para responder las preguntas sobre inmigración. Desde ya pueden anotar el teléfono del estudio 305-344-1071. Vamos con las noticias más importantes de hoy. Edmundo González Urrutia emitió ayer un comunicado en Madrid en el que aclara que no ha sido coaccionado por el gobierno de España para ser trasladado y asilado a España. No he sido coaccionado ni por el gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos, dijo en el comunicado, ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción por funcionarios del Estado español. Esta aclaratoria la hace González Urrutia porque el caso venezolano ha caído en la diatriba política doméstica allá en España. Eso ya lo comentábamos ayer. El PP acorrala al partido de gobierno, el PSOE, para que el PSOE dé explicaciones. El PSOE contraataca y en el medio, en la incómoda posición del jamón del sándwich, el caso venezolano y puntualmente González Urrutia, que por ello se vio obligado a hacer pues esta aclaratoria. La Asamblea Nacional Venezolana suspendió ayer el debate sobre la ruptura de relaciones con España debido a, cito, temas de agenda parlamentaria, según Jorge Rodríguez, quien no explicó cuándo se prevé abordar este asunto en pleno. Tiene que ver con temas de la agenda parlamentaria, simplemente agenda parlamentaria. Si alguna excusa es burda y tonta, es esta de la agenda parlamentaria, porque estamos hablando de un parlamento que funciona sencillamente sin agenda. Entendieron que no era prudente desbocarse y romper relaciones con España, un gobierno que a las claras sigue siendo, de alguna manera, su aliado. La Asamblea Nacional aprobó la designación de el exministro de Interior y Justicia, el almirante en jefe Remigio Ceballos, como nuevo embajador en China. Y hoy desde las 9 de la mañana se está realizando la presentación oficial del quinto informe de la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela ante los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Seguidamente se realizará el diálogo interactivo con preguntas para ahondar en la situación venezolana. Una red de tráfico de migrantes venezolanos que operaba en Villa del Rosario, norte de Santander, fue desarticulada por autoridades colombianas. El grupo delictivo estaba conformado por 10 funcionarios de la Policía Nacional de Colombia y 9 civiles, quienes presuntamente facilitaban el paso irregular de migrantes hacia Colombia a través de rutas no controladas. El Senado descansa el fin de semana, pero antes puso en marcha un plan de contingencia para financiar al gobierno más allá del 30 de septiembre, después de que la Cámara de Representantes no lograra aprobar un proyecto de ley de gastos. Los principales partidos coinciden en que es estructuralmente más fácil para la Cámara de Representantes aprobar primero un proyecto de ley de gastos y luego que el Senado lo apruebe. Pero ahora hay un plan claro y definitivo si el Partido Republicano en la Cámara no logra ponerse de acuerdo. Tengo la esperanza de que la Cámara
se ponga de acuerdo sobre esto muy pronto y establezca un momento para avanzar. Así dijo Patty Murray, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado. Estamos hablando, es una buena señal, dice ella, que es del Partido Demócrata. La contraparte republicana de la señora Murray, la senadora Susan Collins, de Maine, habló con la jefa de presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda John, y dijo que los negociadores están yendo al grano. La buena noticia, dice la republicana, es que tenemos el visto bueno para empezar a trabajar. El servicio secreto está investigando la publicación de Elon Musk en la red X, que sugería que era extraño que nadie intentara asesinar al presidente Joe Biden o a la vicepresidenta Kamala Harris. En respuesta a una solicitud de la FOIA, Files and Freedom of Information Act, la agencia dijo que está reteniendo registros debido a procedimientos de cumplimiento. El domingo, poco después del segundo intento de asesinato al expresidente Trump, una cuenta de X llamada Dodge Designer planteó la siguiente pregunta: ¿por qué quieren matar a Donald Trump? Musk respondió a sus 198 millones de seguidores. Y nadie está tratando siquiera de asesinar a Biden o a Kamala. Y agregó una serie de signos de interrogación. Musk luego borró esta publicación después de que fuera ampliamente condenada y dijo que en realidad para él solo era una broma. Pero ya fue vista por decenas de millones de personas, incluido el servicio secreto. Amenazar al presidente o vicepresidente de Estados Unidos es un delito que puede conllevar una fuerte multa o hasta 5 años de prisión. El presidente ruso Vladimir Putin declinó la invitación para asistir el 1 de octubre a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. El presidente de la Federación Rusa ha designado a su representante, de lo que hemos informado debidamente a los mexicanos, dijo el director del Departamento de América Latina, Alexander Shentin, de la televisión rusa. El número de muertos por las últimas explosiones de aparatos de comunicación en el Líbano se elevó a 25 y el de heridos a unos 600, lo que deja un saldo total de 37 fallecidos en ambas oleadas de los últimos días, según anunció el Ministerio de Salud Pública libanés. El titular del departamento gubernamental, Firas Abiad, explicó que las detonaciones ocurridas el pasado miércoles fueron de más intensidad y tuvieron un mayor impacto sobre las víctimas, causando 25 muertos y 608 heridos, de los que 61 permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Por su parte, el líder del grupo chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, alertó: el martes, el enemigo israelí tuvo como objetivo miles de aparatos buscapersonas que fueron detonados al mismo tiempo. El enemigo superó en esta operación todos los límites, las leyes y las líneas rojas. No le importó nada en absoluto. Así denunció el clérigo chií durante un discurso televisado. Leo la noticia tal como viene redactada. El sensacional lanzador de los Dodgers, Shohei Ohtani, y su historia anoche contra los Marlins en el Loan Depot Park, al conectar un jonrón de 2 carreras por encima del muro del jardín izquierdo en el séptimo inning, para convertirse en el primer jugador en la historia con 50 jonrones y 50 bases robadas en una sola temporada. Ohtani, sin embargo, no había terminado. Como visa su jonrón de 391 pies ante el relevista Mike Baumann, 2 entradas más tarde, Ohtani aplastó un lanzamiento de Vidal Bruján, jugador de cuadro que subió al montículo para iniciar la novena. 440 pies al jardín derecho para un jonrón de 3 carreras. Fue su tercero del juego. Sus otras estadísticas espectaculares en la paliza de los Dodgers, 20 carreras por 4 anoche. 6 de 6, 10 carreras impulsadas, 4 carreras anotadas y 2 bases robadas, la primera de las cuales fue su número 50 de la temporada.
Es el jugador más talentoso que he visto, dijo Skip Shoemaker, el manager de los Marlins. Está haciendo cosas que nunca he visto antes en el juego, y si tiene un par de años más de este nivel, podría ser el mejor jugador de todos los tiempos. Yo creo que ya Shohei Ohtani es el mejor jugador de todos los tiempos. Porque no solo es que lanza, es que es muy buen pitcher. Tiene una velocidad extraordinaria y poder, velocidad comparable quizá Baby Ruth, pero Ruth, una vez que se convirtió en outfielder y jonronero, dejó de lanzar, pero tampoco robaba bases Baby Ruth. Y Shohei Ohtani sigue lanzando, sigue dando jonrones, sigue robando bases, y ahora es cuánto. 9:34 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a la ciudad de Washington. Allí está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. Un gusto escucharte. Ayer escribiste, Eugenio, 53 días después del 28 de julio, el CNE sigue sin oficializar los resultados de cada una de las 30.026 actas de escrutinio. Decisión consecuente con la medida de suspender las 3 auditorías postelectorales previstas en el cronograma del evento. Sin los resultados de cada acta no se pueden auditar los boletines generales de resultados leídos por Elvis Amoroso. Tampoco se puede verificar la traza de papel del sistema. Jorge Rodríguez sostiene que el CNE publicó los resultados del 28 de julio en la Gaceta Electoral. Pero esta publicación no se puede verificar porque la página web del CNE sigue caída. Entonces, ¿ante qué estamos los venezolanos o los interesados de cualquier nacionalidad en saber qué pasó el 28 de julio? Bueno, creo que lamentablemente no hay ningún tipo de interés del gobierno venezolano ni de la autoridad electoral, del Consejo Nacional Electoral, en poder dar soportes, sustentos para poder validar o para poder verificar los 2 boletines que anunció, que leyó en su momento Elvis Amoroso. Yo creo que es importante resaltar que las actas, el debate que hay sobre las actas, no se trata de las actas que ha publicado la oposición. No se trata que son las actas de la oposición. Las actas que se han publicado son las actas del Consejo Nacional Electoral que se entregan a los testigos de la oposición venezolana el 28 de julio. Lamentablemente, sin actas, sin la publicación de los resultados de cada acta, es imposible entonces verificar los boletines que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. Creo que sobre este tema, sobre este debate, hay una publicación muy buena de Monedero, el 29 de julio, diciendo que en breve el Consejo Nacional Electoral va a publicar los resultados de mesa, porque es lo que se entiende que es lo que le da la auditabilidad al sistema. Te perdí. A ver, Eugenio, si esta es la situación, entonces, realmente, ¿en qué suerte de limbo nos encontramos? Bueno, lamentablemente, mientras el Consejo Nacional Electoral no publique los resultados de cada acta, de las 30.026 actas de escrutinio automatizadas, no se va a poder dar fe de los resultados que entregó el Consejo Nacional Electoral. Y de hecho, la comunidad internacional se va a ver en el dilema de no poder contrastar los resultados del Consejo Nacional Electoral ni poder auditar o poder sugerir que se auditen los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de aquí al 10 de enero. Ya el señor Josep Borrell dijo días atrás que no tenía sentido seguir pidiendo las actas porque se entendía que estas actas no iban a venir nunca. Si es tal como lo dice el señor Borrell y tal como ha venido ocurriendo, ya vamos para 2 meses prácticamente desde la fecha electoral, ¿qué va a ocurrir entonces? Bueno, efectivamente no tiene sentido pedir las actas si no se pide que las actas se entreguen, los resultados de las actas se entreguen y puedan auditarse, porque después de 55 días es posible que el Consejo Nacional Electoral genere nuevo material electoral en algún momento. Total, es como pedirle al Banco de España, al Banco de la Moneda de España, por ejemplo, que genere nuevo papel moneda.
o que genere nuevos billetes. Al fin, el Consejo Nacional Electoral tiene el material, tiene los datos, tiene las máquinas, tiene el papel especial, en fin. Así que no se trata solamente de pedirle al CNE que publique los resultados, sino que estos sean auditables. Lo que sí es cierto es que mientras más pasa el tiempo, el reclamo internacional sobre los resultados del 28 de julio parece diluirse en otros temas que van ocupando el debate de la opinión pública nacional e internacional. Lo que más le interesa al gobierno de Nicolás Maduro es justamente un conflicto de larga duración, un debate de larga duración sobre el tema de los resultados del 28 de julio, entendiendo que mientras más tiempo pase, más se va a diluir este tema y probablemente se va a olvidar y vamos a entrar, Nicolás Maduro aspira a que se entre en el debate sobre las elecciones del año 2025, que son de parlamento, gobernadores y alcaldes. Pero en la práctica, cada día gana más respaldo y más reconocimiento González Urrutia, aunque se tengan decisiones que no sean vinculantes para los gobiernos, pero políticamente eso tiene su trascendencia. ¿Esa no es una derrota ya para esa aspiración de Maduro? Sin duda, Nicolás Maduro buscaba retomar algo de legitimidad internacional después del 28 de julio. El gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, se equivocó en varios cálculos que hizo desde el año 2023 en adelante, primero con las primarias, después con el liderazgo de María Corina Machado, después con las decisiones de María Corina Machado sobre participar o no en la elección presidencial del 28 de julio, y después con la capacidad de Maduro de cerrar la brecha con Edmundo González e incluso ganarle en la elección presidencial del 28 de julio. Ahora bien, todos los pronunciamientos que hemos visto, no vinculantes, tanto del Congreso como del Senado en España o la Eurocámara, son pronunciamientos que ayudan de aquí al 10 de enero. El problema es que ocurre si después del 10 de enero no se ha logrado resolver la transferencia efectiva de poder, porque pareciera que no hay una respuesta concreta a qué hacer después del 10 de enero si Maduro mantiene su posición de no ceder el poder a Edmundo González. En la emboscada, por definirlo de alguna manera, que le tienden los hermanos Rodríguez a González Urrutia en la Embajada Española, le hacen firmar un documento donde González Urrutia ha de reconocer una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Decisión que se basó en una suerte de peritaje que los amigos de Armando Info ya descubrieron fue solo un teatro, fue una charada bastante chambona la que llevaron adelante. Para el régimen, ¿esto qué significa? Que ni siquiera ellos le están dando ya crédito o relevancia al Consejo Nacional Electoral. Pero lamentablemente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia lo que hizo fue pasar la página sobre la autoridad del Consejo Nacional Electoral. De hecho, con algún tipo de burla, algunos sectores disidentes del chavismo ya dicen que el año que viene, para las elecciones de gobernadores, parlamentos y alcaldes, los candidatos van a tener que irse a inscribir a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y no al propio Consejo Nacional Electoral, entendiendo que la sala electoral es la que ha asumido las competencias que le corresponden al CNE. Ha sido una forma de restarle competencia, de restarle autoridad al Consejo Nacional Electoral en esa estrategia de alargar el conflicto sobre el resultado del 28 de julio. Ya como última pregunta, Eugenio, en este contexto, vistas las circunstancias, ¿cómo se puede plantear o se pueden plantear otros escenarios electorales del nivel que sean, en la fecha que sean? El problema es que seguramente hay gente interesada en participar en las elecciones de parlamento, gobernaciones y alcaldías en el año 2025. El tema no es si hay alguien interesado en participar, en presentar candidatura, sino si hay gente dispuesta a votar en las elecciones del año 2025, entendiendo que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, han dado los resultados que consideraron oportunos para el gobierno venezolano y no respetar la voluntad popular. Va a ser muy difícil para los factores políticos poder convencer a los ciudadanos de que vayan a votar el año que viene. Por supuesto. Muchas gracias, Eugenio, por atendernos en la mañana de hoy. Saludos, César. Eugenio Martínez, periodista venezolano desde la ciudad de Washington.
9:43, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 9:45 de la mañana. En el programa de hoy se va a acercar a nuestro estudio María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. Anota este número para que puedas llamarla y formular tus preguntas acá en el programa. Ella te las va a responder. 305-344-1071. 305-344-1071. ¿Quién es María Trina Burgos? María Trina es una abogada venezolana egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, pero tiene más de 25 años de experiencia en temas migratorios aquí en los Estados Unidos. Y además está licenciada para ocuparse de estos casos en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. De forma que no importa dónde vives, ella puede manejar tu caso. En la red X la vas a encontrar como @abogadaburgos y en el Instagram María Trina Burgos. Te repito el teléfono aquí en el estudio, 305-344-1071. Y el teléfono de María Trina en su oficina, 305-468-0044. 305-468-0044. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. 9:47. El pasado 13 de septiembre, el periodista Alejandro Hernández, quien dirige La Gran Aldea, publicó un artículo, un reporte con este título: Así fueron las últimas horas de Edmundo González en Caracas. Hasta el viernes 6 de septiembre en la tarde, Edmundo González estaba decidido a permanecer en el país. Le aseveró a Alejandro Hernández alguien muy cercano que pidió el anonimato. Este texto, escrito mucho antes, publicado mucho antes de toda esta confusión que hay ahora, fue o no fue coaccionado, se prestó o no se prestó la Embajada de España en Venezuela a la coacción, el rol que jugó en todo esto el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a seguir la cronología para tratar de entender cómo ocurrieron los hechos. Vamos a Bogotá, allí está Alejandro Hernández. Alejandro, muy buenos días, gracias por atendernos. César, un placer, ¿cómo estás? Alejandro, vamos a el viernes 6 de septiembre, en la tarde. Edmundo González estaba decidido a permanecer en el país. En ese momento él estaba en la Embajada de los Países Bajos. No, en ese momento ya él estaba en la Embajada de España. Él se va a la embajada, él sale de la Embajada de los Países Bajos el día anterior, en la tarde, el día 5. Él llega a la Embajada de España y porque el embajador que lo recibió en la sede de los Países Bajos se iba de su misión diplomática en Venezuela. Y entonces, bueno, esa concesión que él le dio al presidente electo, bueno, tenía ya que cesar, porque recordemos que el embajador holandés anterior nunca notificó al gobierno que tenía a Edmundo González en su residencia, cosa que fue una, bueno, situación atípica y un gesto amable y excepcional que él hizo para con Edmundo González. En vista de que este embajador se va y viene un reemplazo, bueno, Edmundo González también tiene que abandonar la embajada porque, bueno, el otro embajador tenía que evaluar si seguía con esa situación o no. Evidentemente ya tenía días allí González. González estaba temiendo por su seguridad entonces desde mucho antes. Ahora, ¿por qué se va? ¿Por qué decide la Embajada de España? Bueno, ya desde el lunes anterior, desde que sale la orden de captura en su contra, que fue el lunes 2 de septiembre, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lo había llamado para ponerse a la orden, ¿verdad? Y hacerle ver que él puede arreglar todo esto y que puede tramitar
su salida del país hacia España. Esto al mismo tiempo lo hizo con Eudoro González de Llán, que es el famoso intérprete que protege y señala a Jorge Rodríguez en su rueda de prensa de ayer y de los últimos días, ¿no? Eudoro González de Llán es una persona cercana a Edmundo González, porque su papá militó con Edmundo González en el Partido Social Cristiano Copey. El papá de Eudoro González fue un senador copeyano que también se llamó Eudoro González. Entonces, bueno, de ahí viene un vínculo y que sirvió para operar entre el gobierno Rodríguez Zapatero y el presidente electo. Eso empezó desde el lunes 2 de septiembre, que es cuando sale la orden de captura de parte de la Fiscalía contra Edmundo González Urrutia. Muy bien, llega entonces el día 6 González Urrutia a la Embajada de España. ¿Y quiénes están ahí? Eudoro González de Llán no vive en Venezuela, él vive en España. Él viaja expresamente entonces para hacerse cargo de la situación. Y si es así, ¿es a nombre de quién? ¿De Rodríguez Zapatero? Fíjate, el presidente electo llega el jueves 5 a la Embajada de España en la tarde. Ese mismo día llega Eudoro González de Llán en un vuelo comercial a Venezuela. Esa misma noche del jueves 5 de septiembre, bueno, la información que tenemos de muy buena fuente es que el propio Eudoro González de Llán se reúne con los hermanos Rodríguez para, bueno, hacer el acercamiento cara a cara de cómo puede ser el procedimiento de la salida del país del presidente electo. A esas horas, a pesar de que el presidente electo estaba en la sede de la Embajada Española, él todavía no tenía decidido la salida de Venezuela, bueno, no había tomado la decisión de abandonar el país. Sin embargo, ya estos venían como trazando la estrategia para que esa posibilidad se diera. ¿Cuál fue el punto clave, a mi manera de ver, de que esa posibilidad se materializara? El asedio a la Embajada Argentina, donde están los 6 colaboradores de María Corina Machado, que se da al día siguiente, que se da el viernes 6, en la noche, donde, bueno, miembros de la Policía Política Venezolana, que es el SEBIN, asediaron la embajada, empezaron a amedrentar a las personas que estaban allí, cortaron la luz, etcétera. Eso fue un punto clave porque al presidente electo le hicieron transmitir que esto mismo que está pasando en la Embajada Argentina podía pasar también en la Embajada de España, y que además la Embajada Argentina estaba estaba muy cerca de la casa donde reside, o sea, la casa del presidente electo, la casa de Edmundo González Urrutia. No, él no estaba ahí, él estaba en la Embajada Española, pero su apartamento queda muy cerca de la embajada, de la residencia del embajador argentino, que es donde también está la embajada y que es donde también están los colaboradores de María Corina Machado. Ya. Es como que le hicieron ver también que su casa podía ser afectada en Muy ese bien. momento. Entonces, esa amenaza, esa presión y lo que allí ocurrió fue un punto clave para que él tomara la decisión. Fíjate que él esa noche tiene una comunicación con su abogado y le señala: mira, aquí hay que cambiar la estrategia, aquí no, esta gente es capaz de todo, etcétera, ¿no? Y ya para el sábado en la mañana había ocurrido la famosa reunión con los Rodríguez, y ya prácticamente el sábado en la mañana la decisión estaba tomada. Los Rodríguez llegan a primera hora de la mañana a la Embajada de España. Y es donde está armado el escándalo ahora en España. ¿Por qué entró la señora Delcy Rodríguez a la Embajada de España si no puede pisar territorio Schengen? ¿Por qué van ellos dos? ¿Qué son ellos dos, aparte de hermanos muy unidos en la venganza? ¿Qué son ellos dos para el régimen? ¿Por qué son ellos los que lo manejan? ¿Y cuál es esa carta que presentan? Y todo este lío de la coacción o no coacción y el rol que tuvo allí el embajador español. Bueno, ellos son los operadores políticos del gobierno, del régimen de Maduro desde siempre para este tipo de cosas, ¿no? Jorge Rodríguez siempre ha sido el negociador o el jefe de las distintas delegaciones negociadoras que ha
bueno, que ha designado Maduro para los distintos temas, desde la comunidad internacional hasta las elecciones, hasta Qatar, etcétera. Y bueno, ellos son los brazos políticos de Maduro para este tipo de situaciones. Es evidente que cuando ellos van allí, ya todo está orquestado para que el presidente electo ceda ante la posibilidad de irse del país. Ujú. A mí me parece que Jorge Rodríguez pretenda con la manipulación de unos audios decir que él fue allí casi que en condición de amigo a ayudar al presidente electo. Bueno, eso en el mejor de los casos es un cinismo, ¿no? Pero es evidente que cuando ellos van a amedrentar y evidentemente van ya con la operación bastante avanzada para lograr la decisión final que tomó Edmundo González, que fue la de irse del país. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, allí hay un famoso testigo, además del embajador español, que es quien también firma la famosa carta que ha salido, que es Eudoro González de Llán. Es el que aparece, no se ve bien, pero es el que todo indica que es el que está parado al lado de Edmundo González en la mesita esa donde se ve, que se ve en la fotografía. ¿Cuál es la otra carta que Jorge Rodríguez está presionando o amenazando con mostrar? Bueno, una carta con unas garantías que pidió Edmundo González para aceptar irse del país. Eso lo escribíamos en la nota, que es básicamente que no le van a tocar su casa, que el salvoconducto también se lo van a dar a su esposa para que pueda ir con él, que no se van a meter con su hija que queda en Venezuela, ni con su yerno, ni con el resto de su familia que queda allá, y que el caso jurídico en contra de Edmundo González va a ser cerrado. El caso penal va a ser cerrado y en modo alguno va a trasladarse a algún ser cercano o ser querido de él. Eso fue un documento de garantías que él firmó y también firmaron, bueno, los representantes del gobierno, que en este caso fue Jorge Rodríguez, pues. Pero evidentemente esa carta es la carta que se le entrega al secuestrador. Esa carta es la mejor evidencia del cuadro delictivo gangsteril que se vive en Venezuela. Si tú tienes que pedir por garantías elementales es porque esas garantías sencillamente no existen. Muy bien. Para cerrar esta cronología de emboscada como la hemos definido, ¿en qué situación se encuentra en este momento González Urrutia y qué va a pasar? Porque como habrás visto, Alejandro, esto es un escándalo mayúsculo, ya esto es un nicho fundamental en la política española. Bueno, yo decía en estos días, yo no soy especialista en derecho internacional, pero yo decía que grabar sin permiso en una sede diplomática alguna irregularidad debe representar, ¿no? Y Jorge Rodríguez eso es lo que ha hecho, porque los audios fueron en la residencia del embajador, él mismo lo dice, lo acepta, etcétera, las fotografías, todo. La condición del presidente electo en España está por definirse, cuál va a ser su situación legal allí. Supongo que la burocracia española está allí jugando un papel y el gobierno de Pedro Sánchez también, pero lo que yo sí creo, César, es que el presidente electo tiene que de verdad terminar de aclarar con pelos y señales qué fue lo que pasó, ¿no? Terminar de contar todo lo que pasó, cómo hacer esta cronología que estamos haciendo, pero de su propia boca, para que le quite esta iniciativa a Jorge Rodríguez de tener un capítulo por semana de la situación de su salida del país. Es decir, el gobierno está utilizando su salida del país como narrativa para su galería, para su público, para enredar y para que la figura del presidente electo también se vea contaminada. Entonces yo creo que ya es momento de que de alguna manera el presidente electo pueda aclarar todo lo que pasó de viva voz. Fíjate que la propia María Corina Machado ayer decía que hay detalles que aún ella no conoce. Bueno, eso no es poca cosa, porque bueno, una de los ángulos que esta narrativa del régimen ha utilizado es que esto lo hizo Edmundo González a espaldas de María Corina Machado. Y ciertamente María Corina Machado no sabía los detalles de la operación de la salida del país de Edmundo González. Entonces, sí creo que es momento
de que él termine de aclarar esta situación para que le quite la iniciativa y la narrativa a Jorge Rodríguez, que supongo tiene pensado tenernos en esto indefinidamente para distraer la atención de los otros temas importantes. Brevemente, ya para cerrar, y ya que lo mencionaste, ¿cuál es la situación en la Embajada Argentina en este momento? No, la situación en la Embajada Argentina se normalizó luego de que el cometido fue logrado. Fíjate que después de que van los Rodríguez a la Embajada Española y Edmundo González acepta la salida de Venezuela, todos los carros y convoys y funcionarios de la policía política que se encontraban rodeando la Embajada Argentina se fueron, ¿no? Entonces, digamos que era una estrategia absolutamente diseñada para crearle presión al Edmundo González para hacerlo decidir irse de Venezuela. Alejandro, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Placer, César. Gracias a ti. Alejandro Hernández, periodista, director de La Gran Aldea, nos habló desde Bogotá. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa, y al regreso venimos con nuestro foro en la mañana de hoy. ¿Qué son las adiciones? Adicciones. No, adición de suma. Adicción, de adicto. ¿Qué son las adicciones comportamentales? Ya regresamos. ¿Qué es una adicción comportamental? Adicciones que no involucran consumo de drogas ni de ningún tipo de sustancia. Adicciones que solo están en el comportamiento. Adicciones como, por ejemplo, adicciones a Internet, a las compras compulsivas. Leo también, por ejemplo, al sexo, al trabajo, los workaholics, por ejemplo, que es una adicción comportamental. Esto lo vamos a abordar con dos destacadas psicólogas, Iraida Moreno Luna en Ciudad de México. Iraida, muy buenos días. Hola, buenos días, César Miguel. Un honor estar aquí de nuevo y Gracias. acompañando a Mariana. Y allá abajo, en la región austral del continente, en Santiago de Chile, Mariana González Velázquez. Mariana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto en saludarles y acompañarlos hoy. ¿Qué es una adicción comportamental, Iraida? Mira, la podemos entender como el descontrol de la acción de una determinada conducta, como las que citaste al principio. El descontrol de estar conectado en Internet, el descontrol de estar conectado en las redes sociales, el descontrol de poder generar pues una acción sexual, por ejemplo, el trabajo, que comienza siempre con una sensación de placer, pero que a lo largo del tiempo se convierta más bien en una experiencia aversiva, porque lo que sucede es que ese placer luego se convierte en un deseo profundo de poder estar conectado otra vez con ese placer, y al no sentirlo, comienza lo que en adicciones conocemos como abstinencia, ¿no? Y entonces es un profundo malestar emocional de no tener acceso a realizar esa conducta, en este caso de las adicciones comportamentales. Y este malestar emocional puede sentirse como un profundo estrés, un malestar de enojo, irritabilidad, sentir que no tienes el control de lo que está sucediendo interiormente, y entonces el acceso a esa conducta se convierte en una necesidad. Mariana, en tu experiencia clínica, ¿has tocado algún caso como este? Y si así ha sido, ¿cuáles pueden ser los más severos? Mira, en adolescentes me ha tocado trabajar con chicos que adictos a los videojuegos. Y es una situación compulsiva que no pueden parar porque tiene una gratificación inmediata. Nuestro cerebro recompensa esas conductas a través de los neurotransmisores. Entonces hay una descarga de dopamina que nos hace sentir bien. Por ejemplo, en los deportes extremos, que hay mucha gente que es adicta a deportes extremos, a poner en riesgo su vida, es una descarga de adrenalina que los hace sentir vivos. Me he encontrado con personas que efectivamente tienen un tema con el trabajo, son workaholics, no pueden parar de
trabajar compulsivamente, pero generalmente todas estas conductas esconden algo detrás, que es lo que hay que revisar. Hoy por hoy, con el tema de las redes sociales y el acceso a Internet, hay mucha gente que no puede dejar de estar conectado. Bueno, porque quiere saber qué pasa, hay lo que conocemos como el fear of missing out, un miedo a perderse algo, a no enterarse, a quedarse por fuera, y viene esta necesidad de estar hiperconectado. En cada caso encubre una conducta distinta que hay que trabajar. Este chico que tenía adicción a los videojuegos, bueno, sus padres estaban pasando por un divorcio muy complicado. Tocó pues acompañar a estos padres a que lo hicieran menos crudo de lo que ya era. Y este chico, a canalizar, bueno, este gusto por los videojuegos, terminó estudiando diseño de videojuegos, efectivamente, pero a regular un poco, bueno, primero entender qué significa y a regular las horas a las que se le dedica a eso. Igual con el trabajo, me tocó pues con un hombre joven, adicto al trabajo. Era una necesidad de destacarse, por supuesto, una necesidad de, bueno, reconocimiento, pero también escondía una crisis de pareja importante a la cual no se le quería hacer frente. Entonces, cada caso, por supuesto, tiene una explicación distinta, pero en el fondo todas estas adicciones lo que buscan es una gratificación inmediata, que es lo que hace que la conducta se siga dando. Interesantísimo lo que acabas de contar. Entiendo en el caso del chico que es adolescente, ¿verdad? Y el adolescente no está en plena formación. Pero en el caso de un adulto, ¿qué ocurre en una adicción comportamental en el caso de un adulto? Por ejemplo, ¿por qué el sexo puede ser una adicción comportamental, Iraida? Porque la persona, como bien decía Mariana, en esa búsqueda de la gratificación, en esa búsqueda del placer, desplaza una necesidad anterior. Si lo encuentra con el sexo, en el caso de un adulto, entonces quizás está encubriendo una necesidad de aprobación, por ejemplo, si se cree pues un buen amante o una buena amante. Entonces, lo que está detrás de esa gratificación que es, eso es lo que hay que buscar en el proceso terapéutico. ¿Cuál es la conducta que realmente no está satisfecha en el individuo, emocionalmente hablando? ¿Sí? ¿Qué es lo que le genera este vacío, esta incomprensión de sí mismo o esta necesidad de estar con un otro, esa necesidad de poder expresar sus emociones y no hay un lugar seguro o no hay un otro que la pueda contener? Y eso que genera un sentimiento quizás de tristeza, de baja autoestima, de poco reconocimiento. Cuando yo encuentro la conducta que me genera esa gratificación, que no la encuentro con lo que necesito realmente, entonces ahí es donde se produce esa, digamos, como, lo voy a decir enganche, pero quizás no sea la palabra más apropiada, pero se genera esa conexión, se genera ese clic allí. Y entonces, como esto me genera gratificación, entonces encuentro la respuesta más cercana, más inmediata a esto que no puedo satisfacer en otras áreas de mi vida, pero aquí lo encuentro. Y entonces en el adulto, por ejemplo, se mira en esta adicción al sexo, donde no hay una conexión afectiva con ese otro, sino es una necesidad de generar esta gratificación porque no la encuentro en estas otras áreas de mi vida. Entiendo, por lo que han comentado las dos, que hay un problema de exceso en la adicción, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención al prepararme para este foro que, por ejemplo, la compra compulsiva es una adicción comportamental. Bueno, en primer lugar, hay que tener el dinero para la compra, ¿no? O también puede darse el caso del que se endeuda y se empieza a comprar lo que no necesita con lo que no tiene. ¿Qué pasa en ese caso, Mariana? Generalmente es tapar una carencia, ¿sí? Los excesos siempre invitan a preguntarse por dónde está la carencia que queremos llenar, ¿sí? Las compras suelen ser una manera de tapar algo o de buscar aprobación, sobre todo con los grupos,
¿sí? De validarse frente al grupo. Yo tengo tal cosa, yo me pude comprar tal cosa, yo tengo la última tecnología, tengo el último modelo del auto, y tienen que ver con el reconocimiento externo, ¿sí? Incluso a expensas de una situación que después los puede poner en aprietos, porque efectivamente endeudarse eh, con un nivel de descontrol inmenso, sin tener después cómo hacerle frente a eso, puede poner a la persona en una situación extremadamente complicada. ¿Qué es lo que pasa con estas adicciones? Generalmente tienen un costo en las áreas familiares, personales, laborales de estas personas, que es donde se termina viendo y termina siendo la llamada de alerta para darse cuenta de que hay un problema. Generalmente es esa búsqueda de aprobación en el otro, el reconocimiento frente a los pares, una sensación de éxito que es disfrazada porque no es real, es a costa de una situación económica que después los puede poner en aprietos. Las adicciones, tal como las conocemos, por ejemplo, a sustancias, digamos, externas, sean drogas, alcohol, cigarrillo, tienen sus tratamientos, ¿no? Y algunos más traumáticos que otros, pero se curan. Estas adicciones de comportamiento, ¿tienen cura, Iraida? Sí, sí las podemos manejar, porque están relacionadas a estas carencias, ¿no? Si yo consigo qué es lo que realmente necesito satisfacer en mi mundo emocional, en mis relaciones interpersonales, entonces yo puedo generar una ruta de conducta distinta al hacer este encuentro conmigo mismo, con los otros, y entonces en un tratamiento, por ejemplo, terapéutico, se trabaja mucho con la autopercepción, con la autovaloración, aspectos que tienen que ver con la autoestima. Trabajamos mucho en lo que concierne a los recursos de afrontamiento, porque como nos escudamos en esta conducta, en este comportamiento adictivo, entonces los recursos de afrontamiento, que son las herramientas que me hago para la vida, para hacerle frente a aquello que se me dificulta, ¿sí? Como por ejemplo establecer una relación con los otros o hacerme frente en una situación económica y en esto de las compras compulsivas, como nos explicaba Mariana. Entonces, cuando yo puedo hacerle frente a una situación, ahí es donde pues vamos a trabajar estos recursos de afrontamiento. Entonces, sí, por supuesto, tiene cura con con el debido acompañamiento terapéutico. Depende de las condiciones preexistentes. Quizás se necesite algún acompañamiento de tipo farmacológico, psiquiátrico, pues va a depender también de los antecedentes que tenga la persona en relación a su salud mental y a su salud física, porque estamos hablando que estas adicciones comportamentales, desde el punto de vista neuropsicológico, va teniendo un impacto en nuestro cerebro, en nuestro funcionamiento, en las formas de funcionar. Y a veces el deterioro es alto, no solamente en las relaciones interpersonales o en una producción en el trabajo en cuanto a rendimiento laboral, sino que también se comienza a generar una descompensación significativa en nuestro sistema nervioso. Entonces, en conclusión, pues sí tiene tratamiento, sí tiene un abordaje significativo para que la persona pueda encontrar una solución pues más asertiva a estas carencias que está llenando con este comportamiento. Ya, el tiempo se nos vino encima y hay que ir cerrando. Te voy a dejar la palabra de cierre, Mariana. Y dos preguntas. Me gustaría, obviamente, oír tu conclusión. Ya Iraida nos dio la suya. ¿Hay alguna adicción comportamental importante que no hayamos mencionado acá, que a mí se me haya pasado por alto, Mariana? Creo que la dependencia emocional es una de las que estamos viendo más encubiertas en estos momentos. Las personas que necesitan estar acompañadas todo el tiempo por una dificultad de afrontar las demandas diarias
y las sobreexigencias a las que nos hemos visto expuestos por toda la situación política, la migración, pues la dependencia emocional ha sido algo importante que nos hemos encontrado en la consulta también, Ya. y no poder tomar decisiones para avanzar. Muy, muy interesante. Les quiero agradecer de verdad estos minutos en la mañana de hoy. Mariana González Velázquez en Santiago de Chile. Gracias, Mariana. Un gusto. Y en Ciudad de México, Iraida Moreno Luna. Gracias, Iraida. Un honor, muchas gracias. Bien, el reloj indica 10:20 de la mañana. Ya está en el estudio tomando posesión de su micrófono, su bolígrafo, su papel para anotar las preguntas nuestra querida María Trina Burgos. Anota el número para que ya puedes llamar aquí al estudio a formular tus preguntas. 305-344-1071. 305-344-1071 para que consultes lo que quieras en materia migratoria a María Trina Burgos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Ya. Partida 305-344-1071. Repito, 305-344-1071. El teléfono para que formules cualquier duda que tengas en materia migratoria a María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Bienvenida, querida María Trina, buenos días. Muy buenos días, César Miguel, un placer como siempre. Feliz viernes para todos. Muy bien, ¿cómo has estado? Todo bien, gracias a Dios. Trabajando. Sueles comenzar siempre trayéndonos una noticia. ¿Cuál es en esta oportunidad? Sí, bueno, fíjate que esta semana salió el anuncio, pero no es un anuncio formal, o sea, no es un anuncio de inmigración, hablando del parol humanitario de los países de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, diciendo, un vocero dijo que no se iba a renovar ese parol y que estas personas iban a ser deportadas si no resolvían su estatus migratorio aquí adentro. ¿Un vocero? Un vocero, o sea, no sabemos, siempre sale una noticia formal en los medios de DH, del Departamento de Seguridad de la Patria, de USCIS, pero esto no es sino como un cuento, un chisme que dijo alguien que se coló. Entonces, debe ser verdad, no creo que sea mentira, pero sí es preocupante, porque vamos a hablar del caso venezolano. Las personas, el primer parol venezolano que comenzaron a llegar fue en octubre del 2021. Este parol, del 22, perdón. Este parol se vence. Se van a vencer estos 2 años de esta primera tanda que entraron estas personas que salieron en la televisión y la noticia y tal, se vence en octubre del 24. Entonces estas personas, la suerte es que después el Departamento de Seguridad de la Patria redesignó a Venezuela con el TPS. Entonces todas estas personas que entraron con parol hasta el 31 de julio del 23 pueden ajustarse, pueden tomar el TPS y se salvan, o sea, están protegidos, no tienen que irse. ¿Qué pasa con las personas que llegaron después del 31 de julio del 23 con el parol? Eso se les vence en el 25. Entonces vamos a ver qué pueden hacer estas personas. ¿Okay? Les repito el número, 305-344-1071, 305-344-1071. Aprovechen que María Trina Burgos va a responder cualquier duda que tengan. El TPS es un privilegio ejecutivo. Totalmente. El parol también. El parol también. Quiere decir que eso puede ser revertido por orden ejecutiva. Sí, exactamente. El presidente puede, que lo hace a través de Alejandro Mayorkas, retirar ese privilegio que han hecho, ¿no? Viene ahora el temor con la renovación del TPS de los venezolanos, que debería ser ahora pronto también, en estos próximos meses, porque ya el próximo TPS venezolano se vence en el 25, en septiembre del 25. Hay unos que se vencen en marzo. Y entonces la persona tiene miedo y piensa, ¿qué pasa si en las elecciones, si hay un cambio? Sí, entonces, es que la pregunta no es tanto por el gobierno actual, que en definitiva le queda poco, y no,
sino por el gobierno que va a venir, porque va a venir un nuevo gobierno, ¿no? Sea Claro. con la señora Harris o con el señor Trump. Claro, entonces la idea, yo pienso de manera optimista, César Miguel, que no van a quitar el TPS a los venezolanos, sería algo absurdo en el sentido porque si lo quitas es porque toda esa gente se puede ir para su país, puede ir para Venezuela. Yo creo que en estos momentos no es la circunstancia más mejor para regresar a tu país, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando que haya, que lo renueven. Si hay una redesignación de fecha, también estamos con una vela prendida para que eso ocurra, pero no sé si vayan a hacer una redesignación de fecha, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una pregunta por aquí. Sí, Ok, dime. esta es una señora, ella hizo varias preguntas en una, buenísimo porque vamos a abarcar varios temas. Esta señora... Sí, les recuerdo el teléfono 305-344-1071. Adelante, perdón, María Sí, Trina. ella entró legal, me la mandó por Instagram, ella entró legal, pero con el ESTA. El ESTA es entrar sin visa, es el Visa Waiver Program que se llama para los europeos y algunos países latinoamericanos lo tienen. Ella entró con esta. Esa entrada es legal, pero se le vencieron los 90 días y se quedó. Entonces a ella, su hijo, es ciudadano, la está pidiendo y ella tiene miedo de perder su ciudadanía y todo eso. Entonces, no tenga miedo, no se preocupe, su hijo la va a pedir, aunque usted se haya quedado ilegal, a usted le van a dar su residencia y después de 4 años y 9 meses se puede hacer ciudadana, no va a perder su ciudadanía española, puede tener las dos ciudadanías. Esa era la pregunta de ella. Muy bien. Ángela Prada en Coral Spring. Ángela, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se vence el parol? ¿Cuándo se lo otorgaron o cuando ingresa en el país? Ok, eso es, esa respuesta está en la I-94, está en el papelito blanco que le dieron a la persona cuando entró. El oficial de inmigración en la frontera, en el aeropuerto, te pone un sello en el pasaporte y allí te dice el tiempo y deben ser 2 años desde la fecha de tu entrada por el aeropuerto. Eso hay que verificarlo, ¿ok? Gracias, Ángela. Mari Rodríguez en Fort Lauderdale. Hola, Mari, buenos días. Buenos días, César Miguel, un placer saludarte. Igual. Activa veedora de tu programa. Muchas gracias. ¿Qué le preguntas a María Trina? Bueno, yo soy ciudadana por naturalización aquí en el país y hice la solicitud para mi hija mayor soltera. Ella entró con visa, luego pidió el asilo, pero luego se hizo esta petición del I-130. La pregunta concreta es si el ajuste se puede hacer dentro de los Estados Unidos o tiene que viajar afuera. Ok, Mari, fíjate que aquí es importante porque normalmente este proceso es para que ella espere su visa fuera, o sea, espere su fecha de prioridad fuera y haga su proceso consular. Esa es la manera correcta de hacerlo y como le gusta a inmigración. Ahora, ella ya está dentro de los Estados Unidos, habría que buscar la manera de evitar que ella tenga que salir. Entonces, el asilo no da estatus legal, el TPS es un estado de protección, no sé si lo tiene, no lo mencionaste. Entonces, si ella tiene TPS, estamos haciendo un truco, que es que la persona salga con un parol de TPS y vuelva a entrar. Y eso se supone que le va a permitir a ella hacer el ajuste aquí adentro. Pero todo ese plan, Mari, lo vas a hacer es cuando llegue la fecha de prioridad de ella. No sé por dónde va ahorita, pero más o menos los hijos solteros de ciudadanos, la espera son como de 5 a 6 años. Entonces, mientras tanto, no hagas nada y tienes que esperar la fecha. Cuando llegue la fecha, entonces haces el plan del viaje para que ella entre y salga y pueda hacer el ajuste dentro. ¿Y qué edad tiene tu hija, Mari? Mari, ya se fue Mari. Sí, se fue. Seguro está oyendo la Está respuesta. oyendo la... Pero igual, no importa la edad, ella dice que es soltera. O sea, si es soltera, está en la categoría F1, que es la hijos solteros de ciudadano. Muy bien. Sí. Mari Rodríguez nos llamó desde Fort Lauderdale. Yo tengo una pregunta que un usuario del Instagram. Déjame decirlo aquí. Sí. Su esposa es ciudadana, dice Calex. Su esposa es ciudadana. Él perdió su residencia permanente. ¿Cómo hace para reencontrarse con ella aquí en Estados Unidos? ¿Qué? Ok, o sea, es que el señor no está aquí entonces, asumo. Asumimos.
azul. ¿Cuál Ok. sería el mejor camino para reencontrarme con ella? Bueno, Es yo una siempre- pregunta casi romántica. Sí, yo creo, ¿verdad? El reencuentro. Primero, no sé los motivos por los cuales perdió la residencia. No quiero que sea el regañado del día, porque, bueno, perder una residencia realmente yo trato de que la persona hasta el final, yo les digo, no entregue la residencia, porque hay mucha gente que no vive aquí, entra y sale y se obstinan de verdad, pero yo les digo, mira, este es un papel que tú tienes, un documento muy importante, hágase ciudadano. Pero bueno, él perdió su residencia, tu seguro social sigue siendo el mismo, el número, y tu número de alien sigue siendo el mismo, el que tenías en la green card. Entonces, como tu esposa es ciudadana, tiene que hacer la petición nuevamente. Si tú estás fuera del país, vamos a asumir que estás fuera del país, vas a hacer el proceso consular y va a demorar como 1 año y medio, 2 años, y vas a venir con tu residencia otra vez. Esa es la solución, no hay ningún problema con eso. Si estás dentro del país y entraste legalmente, entonces también te puede hacer el proceso aquí adentro, ¿ok? Tengo aquí a Ángela. No sé si es la misma Ángela que llamó antes Bueno, o vamos eres a ver. otra Ángela. Buenos días, Ángela. Hola, buen día. No, eres otra, ya es otro tono de voz. Gracias, Más Ángela. bonito. ¿De dónde llamas, Ángela? De Doral. Ah, de Doral, aquí al lado. ¿Qué le vas a preguntar a la doctora? Estamos cerca, sí. Mi pregunta es, yo debo renovar mi permiso de trabajo, tengo asilo, pero voy a ingresar TPS también. ¿Qué es más conveniente, realizarlo a través del asilo o por TPS o por ambas? Ok, bueno, puedes tener lo mejor de los dos mundos, los puedes tener. Puedes tener los dos permisos, pero realmente para que no gastes dinero. Acuérdate que el permiso de trabajo el primer permiso del trabajo del asilo es gratis. Por ahí vamos. Pero si ya tienes permiso de trabajo por asilo, te aconsejo que hagas por el asilo. ¿Por qué? Porque por el asilo lo están dando por 5 años el permiso de trabajo. Por el TPS te lo van a dar por 1 año y medio. Entonces ya es muy rápido que vas a tener que volver a gastar los 500 y pico de bolívares que cuestan, de dólares, perdón. Entonces eso es, te lo aconsejo por el asilo. No tienes que tener los dos. Pero eso sí, el registro del TPS sí lo tienes que tener. ¿Ok? Y nuestra última llamada es de Miguel, desde Indiana. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, César Miguel. El motivo de mi llamada es porque yo hace 4 semanas atrás me comuniqué con ustedes con respecto a una situación que tenía que me habían aprobado mi residencia permanente, pero no me había llegado. Estaba aprobada desde el 3 de diciembre del 2023 y aún no la tenía en mi poder. Okay. Me comuniqué con ustedes me asesoraron, me dijeron que tenía que pedir una cita y allí me iban a dar una residencia provisional. La razón por la cual yo llamo es para agradecer, puesto que ya tengo mi residencia provisional. ¡Qué bueno! A su asesoría. Y bueno, es en definitiva eso, a agradecer la buena información que me dio la doctora Maritrina. Bueno. Pues me alegra mucho, Miguel, y me alegra mucho que hayas llamado para decir eso también. Eso siempre ayuda. Sí, muchísimas gracias, Miguel, y éxito, de verdad. Te felicito. Muy bien. Qué bueno, sí, de verdad que sí. Qué buena esta última llamada. Sí. No, para mí de verdad que es siempre muy agradable cuando las personas llaman otra vez y dicen, mire, usted me dijo sin tener que ir a su oficina que hiciera esto y esto y se resolvió y tal. Muchas gracias, de verdad que sí. Me encanta y me siento súper bien con eso. Si usted está en Venezuela, llame al 771-3040. Si está en Caracas, 771-3040. Y ese teléfono va a repicar aquí en nuestras en oficinas. Miami, en las oficinas de la doctora Burgos. Si está en el interior de Venezuela, marque 0212-771-3040 y le va a repicar aquí a María Trina. Claro que sí. Ha sido una maravilla, como siempre, un placer inmenso tenerte de visita acá en el programa. Para mí también, César Miguel, como siempre. Y tu equipo aquí maravilloso que tienes. Muchas gracias. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. Su oficina aquí en Miami, 305-468-0044. Y ahora a las 10:37 vamos hasta Buenos Aires, donde está el amigo Kevin Ari Levin, especialista en los temas del Medio Oriente. Kevin, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César Miguel? Gracias por la invitación. Kevin, se complica la situación en la región luego de esta masiva ofensiva sumamente
ingeniosa, pero evidentemente riesgosa, de los walkie-talkies o teléfonos o dispositivos móviles, que ha dejado un saldo importante de activos, de operativos de Hezbollah en el Líbano. Ya la guerra está en el Líbano. ¿Qué escenario es el que tenemos por delante y cuáles son los riesgos y posibilidades, Kevin? Así es, César Miguel, la situación empezó a volverse más dramática en los últimos días. Un antecedente este operativo que a nivel táctico es básicamente una película de Hollywood. Nunca hubo una serie tan grande de ataques selectivos como lo que vimos en el caso de los beepers y los walkie-talkies, pero que ahora nos quedamos preguntándonos qué es lo que se viene. Y muchas señales indican hacia una situación que se va exacerbando dentro de esta guerra que en realidad ya existe hace meses, a nivel de baja intensidad entre Hezbollah e Israel, pero en las últimas semanas parecería haber una creciente conciencia por parte de Israel de que la situación debe resolverse, incluso si es a través de un operativo militar más grande, incluso si implica una incursión terrestre en el Líbano, que es una de las posibilidades que hoy se están manejando. Y este primer ataque parece ser una antesala, algo que puede llegar a convertirse en algo mucho mayor, mientras la guerra en Gaza todavía no concluyó y contra un enemigo mucho más formidable como es Hezbollah y con una sociedad que en muchos sentidos está en crisis como la libanesa. Pero esto también tiene que ver con una necesidad por parte de Israel de resolver el problema de sus evacuados internos y la tensión constante que hay en la frontera, incluso si va a ser una decisión costosa. A ver, cuesta entender a la distancia, evidentemente, que si no has podido resolver la crisis en Gaza, que tiene un saldo político terrible a nivel doméstico, ¿verdad? Saldo político terrible para el señor Netanyahu, para su gobierno, el caos político es evidente. Que entonces abras un frente, ya lo dijiste, contra un enemigo mucho más poderoso como lo es Hezbollah, que el propio Hamas. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál es la estrategia ulterior que puede haber aquí, Kevin? Es una excelente pregunta y por eso también muchos analistas, incluso dentro del propio Israel, te preguntaban, bueno, a nivel táctico esto fue muy lindo, pero ¿cuál es la estrategia a largo plazo o cómo esto nos ayuda a evitar una guerra, teniendo en cuenta los costos enormes que sigue teniendo la guerra en Gaza, que comenzó hace 350 días? Y si bien es verdad que Hamas está muy debilitado militarmente, a nivel político, a nivel económico, a nivel diplomático, la guerra viene llevándose, implicando unos costos enormes y parecería que estamos lejos de terminar. Sin embargo, una decisión parece visible, se hace evidente en las últimas semanas de que la guerra con Hezbollah es inevitable y si va a ocurrir, es este el mejor momento, porque Israel todavía tiene la legitimidad que viene del ataque, de la masacre del 7 de octubre de hace un año, porque Hezbollah tiene todavía problemas de organización interna, sobre todo a partir del problema que tiene con las telecomunicaciones y la cantidad de heridos que tiene. Entonces, parecería haber una situación de que si esta guerra va a llegar, mejor que sea temprano que tarde. Incluso se implica abrir un segundo frente, pero esto pone a Israel, en mi opinión, en un montón de escenarios de los cuales va a ser muy difícil ganar, porque obliga a una incursión terrestre que va a ser condenada, o incluso una ocupación prolongada, que la última vez que ocurrió le demoró a Israel 18 años poder retirarse del Líbano. Pero también hay una presión muy grande por parte de las familias evacuadas, que son 75.000 personas dentro de Israel, y el ministro de Defensa dijo, hasta que no haya una acción militar contra Hezbollah, este problema no lo vamos a poder resolver en el norte. Y a todas estas, ¿cómo está el señor Netanyahu? Porque en las últimas conversaciones siempre parecía, como dice un viejo dicho por esta zona del Caribe, estar agarrado en realidad de la brocha, es decir, sin otro sustento, ¿no? Bueno, a nivel encuestas le está siendo pésima. Incluso hizo la semana pasada un intento de hacer una alianza con un referente de la oposición, pero una oposición dialoguista, una oposición de derecha que es Guidón Saar, y las encuestas así todo revelaron que no movía demasiado la aguja. El gran problema es que todo lo que vemos en las noticias de movilizaciones populares, manifestaciones, los familiares de los secuestrados, incluso de los secuestrados asesinados,
criticando duramente el gobierno y echándole la culpa personalmente a Netanyahu, por supuesto también a Hamas, que quedó a sus familiares, pero también a Netanyahu, no genera un cambio político automático. La única forma de que el gobierno de Netanyahu caiga antes del 2026, que es el final de su mandato natural, es que hay un quiebre dentro de la coalición de gobierno. Y teniendo en cuenta que Netanyahu es el único actor fuerte dentro de la coalición de gobierno, todos los demás saben que si Netanyahu deja el poder, ellos pasan a ser parte de la oposición y pierden muchísimos beneficios que hoy Netanyahu le está dando. Entonces, la coalición sigue estable, a pesar de que la popularidad de Netanyahu está por el piso. Ya. Kevin, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, César Miguel. Un abrazo. Kevin Ari Levin, sociólogo y es experto en estos temas del Medio Oriente y política israelí. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Un medio digital hiperlocal fundado en el 2014 por periodistas de la etnia Guarao se ha convertido en una referencia informativa en el estado del Tamacuro. Es un emblema del periodismo indígena en Venezuela. El proyecto se llama Tanae Tanae. Y Tanae Tanae significa en Guarao, así pasó. Vamos hasta Tucupita, donde está el director de Tanae Tanae, el periodista indígena Amador Medina. Amador, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, saludos César y saludos a las personas que están escuchando a esta hora. Me gusta mucho ver que tienes la franela con el emblema, el escudo de Fe y Alegría. O sea que también estás trabajando con Fe y Alegría. ¿Qué es Tanae Tanae, Amador? Tanae Tanae es un medio de comunicación digital que nació en 2014. En esa oportunidad, Amador Medina, mi persona, parecerá un poco como que mezquino, pero con las ganas de continuar en el proceso del periodismo, de fundar, de continuar informando, tomando en cuenta que los medios de comunicación estaban desapareciendo en Venezuela, al menos los medios de comunicación tradicionales, como el tema del periódico en papel, las radios ya empezaban a cerrar, etcétera, y nace Tanae Tanae, que significa así pasó en el idioma indígena Guarao. ¿Y cómo funciona Tanae Tanae, Amador? Tanae Tanae funciona, es un medio de comunicación totalmente independiente. Nosotros nos sentimos totalmente orgullosos por formar parte aún en la Venezuela que corre de ser un medio totalmente independiente y que funciona hiperlocalmente, contando las historias, las experiencias de la gente de a pie, sobre todo, que es nuestro principal norte, la gente que necesitan de esa ventana, de ese medio de comunicación alternativo, que necesitan todavía denunciar de sus carencias comunitarias, de que le robaron una bombona a la señora, de que le falta el gas, de que Muy bien, y tienen un alcance, ¿cómo miden el alcance y cómo interactúan con la comunidad? ¿Qué referencias tienen de ellos? Bueno, en la comunidad nosotros tenemos cercanía porque recordamos que, a propósito de que tengo la franela de Fe y Alegría, porque nosotros también formamos parte de Fe y Alegría, es uno de los medios de comunicación aliados que nos ha inspirado a estar cerca de las comunidades, pero dimos un paso más allá de estar cerca de las comunidades. En este caso, interactuamos con las comunidades a través, en principio, de la radio, pero ahora, tomando en cuenta las nuevas plataformas digitales, nos conectamos a través de WhatsApp, llegamos a las comunidades, como llegamos todos, es decir, en autobuses, por puesto, en carritos por puesto, en esas comunidades donde ni siquiera hay asfaltos ni otros servicios, hasta allá llegamos, interactuamos, como dicen por allí, person to person. Amador, ¿y hablan en qué idioma? Porque estamos hablando tú y yo en español, pero el medio es Tanae Tanae. Así es. Nosotros abordamos los dos idiomas, en este caso el español y nuestro idioma materno, que es el guarao.
Cuando normalmente las comunidades guaraos, el 90% hablan es el español, el guarao, y debemos nosotros interactuar desde luego en el idioma guarao, escucharlos, entenderlos, procesar las notas periodísticas, etcétera. A veces las personas dicen, pero ¿cómo es que ese guarao pudo denunciar así si ustedes están escribiendo la denuncia en español? Y nosotros les recordamos que nosotros somos guaraos, entendemos y procesamos las denuncias en español, para que obviamente que esa denuncia pueda llegar a personas que hablen el español, que en este caso tienen el sistema de gobierno, etcétera. Bueno, ya tienen 10 años de trabajo, 10 años de vida, que es un tiempo realmente meritorio. Te felicito, te felicitamos todos aquí en el equipo, a ti y a toda tu gente amadora allá en Tucupita. Te voy a pedir entonces un favor ya para cerrar. Despídete en guarao, por favor. Bueno, rápidamente, antes de despedirme, quisiera invitarles a las personas que están escuchando que visiten el portal de IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad, que tiene presencia en Del Tamacuro también desde 2019, y que allí pueden entrar y conocer más de Tanetanay. Es un sitio web bastante interactivo, un microsite que está allí permanentemente y que pueden entrar. Bueno, Tuma, Tamaja, Cocotuca, Maribudijana, Tamatica, César Miguel Rondón y Zico, éxito 107.5, creo. Punto uno. 107.1 en Zico, no Coboa Tacotu, Tamaja, Maribu, Cocotuca, Dijana. ¿Cómo se dice gracias en guarao? Taicuare Yaquera. Amador Taicuare Yaquera. Saludos. Amador Medina, director de esta radio Tanay, de este medio, perdón, no es una radio, es un medio indígena en Del Tamacuro. Nos habló desde Tucupita. ¿Y qué pasó anoche en el Lone Depot Park? Los aficionados a los Marlins tuvieron una noche de pesadilla. La paliza fue de 20 carreras a 4. Pero los aficionados al béisbol tuvieron una noche de gloria, porque anoche se hizo historia en el Lone Depot Park. ¿Quién estuvo allí? Para que nos cuente y nos dé el testimonio, como solo ella sabe hacerlo, la dama del béisbol, Mari Montes. Mari, muy buenos días. Hola César, buenos días. ¿Qué te puedo decir? Todavía creo que no podemos creernos la noche que presenciamos. Porque al repasar la línea, tú sabes que yo anoto todos los juegos. Sí. Al repasar la línea de Shohei y ver de 6-6, 3 jonrones, 2 dobles, un sencillo y 2 bases robadas, es increíble, porque además esa actuación que no había tenido pelotero alguno de 6-6, 3 jonrones, 2 dobles, 2 bases robadas, tuvo el aditivo de que, bueno, fueron esos jonrones los que le permitieron llegar a convertirse en el primer 50-50 y luego 51-51. Fue un juego inolvidable. El pobre manager, todo alicaído de los Marlins, claro, ¿qué más puede decir en medio de una circunstancia tan fuerte? Pero él dijo, caray, yo creo que es el mejor jugador de todos los tiempos. Yo creo que no hay duda ya al respecto, Mari, ¿o sí? No, yo no la tengo. Yo no la tengo. Yo decía ayer que habíamos visto al unicornio y anoche vimos al unicornio alado. Una mezcla de unicornio con Pegaso, porque de verdad César es además la confirmación de lo que significa la disciplina y la pasión por lo que se hace, por el trabajo. Ayer conversábamos con los compañeros temprano, con los compañeros de Shohei, y decían, estamos esperando verlo porque sabemos que es producto de todo lo que le vemos trabajar. Además, Shohei, de prepararse como bateador, está también, y lo vimos el pasado martes cuando llegó, soltando el brazo porque se está rehabilitando de la Tommy John a la que fue sometido el año pasado. Entonces, además, bueno, amenazando con volver a ser ese jugador de 2 vías, ese jugador increíble que recuerda a Ruth, pero todavía mejor. Entonces creo que sí, es el mejor jugador
y anoche fue la mejor noche del béisbol. Dios. Al leer la noticia temprano en el programa recordé a Ruth, pero Ruth no robaba bases. Y Ruth, una vez que se fue a los jardines y a disparar jonrones, dejó de lanzar. De manera que Ohtani está en otra dimensión, ¿no? Sí, está en otra dimensión, definitivamente. Él, que también tiene humildad, en medio de su grandeza, decía anoche que el primer sorprendido había sido él con lo que había sucedido. Pero te quiero contar cosas que suceden antes de la magia, o que son parte de la magia que viene luego. Y es que ayer el autenticador, que es un oficial de MLB que siempre está en el juego, siempre llega temprano, estuvo chequeando las bases, la calcomanía, la etiqueta de verificación que podía ocurrir si se robaba la base 50, nos explicó el procedimiento, la base será removida para ponerle el certificado y enviarla a Cooperstown. Eso ocurrió en el quinto inning. Luego, la caja de pelotas, vimos cuando el oficial de MLB entró al cuarto de los árbitros para chequear las pelotas legales y marcarlas con la letra y el número para garantizar que ese jonrón 50 que fue a dar encima del bullpen de los Marlins de Miami tuviese esa marca que certificara que ese es el jonrón 50. Esa pelota que se llevó ese aficionado, quisieron negociar con él inmediatamente y dijo, no, ya va, déjenme pensar en frío qué voy a hacer con ella. Claro, ahora es cuando. Oye, qué maravilla de verdad. La gran noche del béisbol, Mari. Sí, yo todavía no me lo puedo creer, César. Además, yo en el jonrón 49 estaba comentando junto a José Mota, el narrador de la transmisión en español de los Dodgers, y bueno, te podrás imaginar la emoción cuando viene la conexión y la pelota se va para el segundo piso del Loan Depot Park. Fue de verdad un momento inolvidable haber podido estar allí comentándolo, haberlo visto todo, porque lo vimos dar el jonrón 48, lo vimos robarse la base 49 y bueno, anoche ese juego inolvidable, increíble. Sí, señor. Mari, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy y por compartir esta maravilla del béisbol. Gracias, César, gracias. La gran Mari Montes, la dama del béisbol. 10:58. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.